Lord, we thank you for the glorious things Señor, te damos we've gracias just heard from this man of God. por las cosas gloriosas que acabamos de escuchar de este hombre de Dios y la manera en que nuestros corazones han sido dirigidos a lo que está en el corazón de Cristo, la pureza de su iglesia y los creyentes a través del mundo. A medida que esta gran comisión se está llevando a cabo, We would bring ourselves to you. We would put ourselves Señor, upon the altar as queremos living poner a nosotros sacrifices. mismos en el altar como un Say, Lord, sacrificio vivo y what would you decir, have me to do? Señor, ¿qué What's quieres que my yo part haga? in this? ¿Cuál es mi What is parte en my esto? ¿Cuál role? es mi papel que debo Brother jugar? spoke of the housewife. El What's hermano her habló role in this? sobre la mujer Lord, each of casera us have a role. y su papel. And Lord, we want to be faithful. Señor, queremos ser fieles para saber y para ir y hacer discípulos, bautizándolos y luego enseñándoles a observar todo lo que has mandado. Te pedimos que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Señor, te pedimos que sucedan cosas gloriosas por tu Espíritu. Te pedimos el poder de Dios que sea derramado en nuestra situación de necesidad. Así que te pedimos que el Espíritu se mueva en lugares que parecen ser tan imposibles, humanamente hablando, pero por el poder del Evangelio, que el poderoso Espíritu de Dios haga gloriosas cosas en esos lugares para tu gloria, que ningún hombre reciba crédito, como dijo nuestro hermano, para que se evidencie que es claramente la mano de Dios obrando, que escuchemos reportes, informes de cosas gloriosas de otras tierras remotas Caring for your church. y que algunos aquí vayan a otras partes lejanas por causa de tu nombre. También te quiero agradecer por los que han estado sirviendo en este fin de semana y gracias por el personal aquí en el campamento y por tantos santos reunidos, por la iglesia aquí en Denton y en otras iglesias que detrás de todo están cuidando a todas las necesidades para que los demás podamos ser enriquecidos y bendecidos. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesús. Mejor es dar que recibir. Esperamos que al regresar a casa mañana, que lleguemos a nuestras casas llenos por las labores de estos hermanos que nos han servido y nos han amado tanto. Ahora oramos al entrar a tu palabra, Señor, una vez más, que cada uno de nosotros recibamos lo que debemos recibir de un pasaje de la Escritura muy especial. En nombre de Jesús. Well, I am excited. Estoy emocionado. He estado emocionado por mucho tiempo ahora. The passage of Scripture that has ministered the most to my own poor soul over the last year Porque quiero hablar del pasaje de la Escritura que ha ministrado a mi propia alma más que todo. Hace poco estuve predicando sobre el libro de Efesios. Ahora, no es tan inusual eso. Bueno, toda mi vida cristiana he leído Efesios, regularmente he leído Efesios. Entonces más o menos tenía conocimiento de qué había ahí. Pero cuando yo llegué a capítulo 3, no me di cuenta de que iba a toparme con un tesoro, una mina de oro. Algo ahí, tesoros escondidos. Y iba a predicar sobre eso porque es lo que me tocaba. Pero esos versículos me han tomado por completo y no me han soltado. Es como que todavía medito en esos versículos casi todos los días. Y el Señor ha usado esas verdades para cambiarme. Me ha cambiado la manera en que oro, la manera en que abro mi Biblia, ha cambiado la manera en que predico, ha cambiado la manera en que pastoreo. Ha cambiado la forma en que pienso en Dios muy frecuentemente. Ha cambiado mis emociones, me ha dado gozo,
como nunca he tenido. Entonces mi objetivo hoy es darles como un tour de un tesoro rico y precioso. Quizás todos los demás ya conocen esto, pero para mí ha sido una enorme verdad. Entonces quiero que leamos los últimos 8 versículos de Efesios, capítulo 3, Beginning at verse 14. So on Thursday night, empezando en 14. El jueves por la noche, el hermano Jesse predicó sobre la primera oración de Pablo en Efesios, y en la providencia de Dios, ahora yo tengo que dar la segunda oración de Efesios en capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todo lo santo cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. we are given here a glimpse into how glorious, how thrilling, Aquí nos da un vistazo de cuán glorioso, cuán electrizante, expansiva es la vida cristiana ordinaria y como debería de ser. Quiero que ustedes recuerden de cuando el Señor te salvó al principio, cuando primero llegaste a tener seguridad de salvación y supiste que tus pecados quedaban perdonados. ¿Cuáles fueron esas primeras semanas? Yo sé que para muchos de nosotros eso fue un momento de mucho gozo y mucho asombro y mucho celo. El Señor está muy cerca y la eternidad está muy cerca, y sentimos esos movimientos del Espíritu y tenemos nuevos deseos de nuevas maneras. Y leemos la Biblia y es un libro vivo y fresco para nosotros. Cada versículo que leemos y te sientes tan animado, es tan alentador y quieres evangelizar a todos y no puedes esperar para que suceda la próxima reunión de iglesia. Y por supuesto, Dios contesta tus oraciones porque eres nuevo creyente y solo crees que Dios va a contestar tus oraciones porque la Biblia dice que va a contestar. Y seguro, el Señor honra esa fe sencilla y contesta tus oraciones de maneras maravillosas. Y ya ves a Dios obrando y sientes su amor en gran manera. and just blessed in every way. Y estás bendecido de todas maneras. ¿Solo fui yo o eso pasó a ustedes también? ¿Eso te pasó a ti? ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado de esos primeros días y semanas hasta ahora? Como la manera en que has estado viviendo en tu vida cristiana. ¿Qué ha cambiado? Algunos de ustedes todavía están viviendo así. Están viviendo, experimentando el gozo y el asombro de conocer al Señor. Muchos, aún creyentes maduros, hemos perdido algo de esa realidad, de esa aventura, ese romance, The word of the wide open possibility. esas amplias posibilidades de ser un cristiano. Es como que nuestra vida cotidiana parece tan aburrida, tan rutinaria. Ya sea mujer de casa o el misionero, muchos aspectos de nuestra vida sí son rutinarios Very exciting stuff we've done many times. en lugar de cosas muy grandes. Y las desilusiones han aumentado a través de los años. Teníamos muchas esperanzas y expectativas de cosas grandes. Y luego eso es algo como que nos pesa. Y todos esos sueños
y todo eso. Hoy las pruebas. Hemos tenido pruebas, bastantes pruebas durante el último año, ¿sí? Muchísimas pruebas de muchas maneras. En las iglesias, en nuestras familias, en nuestros trabajos. He escuchado historias de cosas difíciles, duras. Y muchas veces nuestras armas se sienten secas. Como cristianos todavía, por supuesto, leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, haciendo lo espiritual como debemos de hacerlo. Si lo sientes o no, deberías hacerlo. Pero se puede volver en más como una lista de cosas que hacer que una comunión viva con el Señor, ¿sí? Y no tienes expectativa de encontrar mucha de la gloria de Dios en estos tiempos. Nuestra comunión con uno con el otro a menudo también se refleja. Hablamos de muchas cosas, pero es rara la vez que hablamos de lo mejor, de lo que acabo de leer en estos versículos, sobre las riquezas de la gloria de Dios, sobre la grandeza del amor de Cristo hacia nosotros y todo lo que Dios hace en su poder, que sobrepasa todo conocimiento o pensamiento. The devil has convinced El diablo, yo creo, nos ha convencido de que la vida cristiana que debería ser algo glorioso es algo tan pequeño y algo trivial. Y no, eso es todo. Eso es todo lo que hay. No es tan maravilloso y básicamente estamos como tratando de no hundirnos y cuidar el puesto y ir al cielo. Pero yo acabo de leer un párrafo en la escritura que comprueba que el diablo te está mintiendo respecto a todo eso, porque esta oración describe paso por paso un proceso de crecimiento espiritual espectacular que está a nuestra disposición para cualquier creyente, solo al pedir. Eso es lo que dice, que tú puedes ser fortalecido por el poder mediante el Espíritu en tu hombre interior, tú teniendo Cristo morando en tu corazón. Ahora puedes tener el amor saturando todo lo que haces. Tú puedes tener la luz de la multifaceta amor de Cristo y ser lleno de toda la plenitud de Dios y experimentando obras poderosas dentro de ti, más allá de todo lo que puedes imaginar o pedir. Eso es lo que dice el versículo aquí en nuestra Biblia, sin duda alguna. ¿Dice eso en la Biblia? ¿Lo chequearon? Sí, dice eso en su Biblia. Entonces el diablo ya está en problemas, porque ya vemos que está en la Biblia, pero luego la próxima artimaña del diablo, él va a tratar de convencerte de que de alguna manera eso no es para ti. Esto es solo para otros. Esto es para los pastores, los misioneros, para los de los libros, allá en la mesa del libro, pero no para cristianos ordinarios. Entonces, yo tengo que convencerles ahora mismo que esto descrito aquí es para cada uno de nosotros aquí y que Dios tiene como objetivo que esto sea para todo creyente. Imagínate, el apóstol Pablo en Roma dice que en versículo 14, él dice que se ponen de rodillas, es un prisionero en Roma escribiendo una carta a la iglesia en Éfeso. Entonces, una iglesia bien conocida y se ponen de rodillas allí mismo en ese suelo duro y sucio y frío de la prisión y dice, estas son las oraciones que yo estoy haciendo por ustedes en Éfeso. Y dice en versículo 16, estoy orando que Dios les conceda estas cosas específicas en su caminar con el Señor y que lo haga conforme a las riquezas de su gloria. Y eso es la confianza, la mucha confianza que Pablo tenía de que Dios iba a hacer esas cosas tan extraordinarias. Sí, no un poquito, pero conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y qué tan grandes son esas riquezas?
bastante grandes, las riquezas de la gloria de Dios. Y que Dios realmente va a hacer esto para su iglesia. En Éfeso, Pablo está orando que Dios haga esta obra espectacular para creyentes comunes y corrientes en una iglesia ordinaria. Y si nosotros conociéramos la iglesia en Éfeso, a lo mejor diríamos que están un poco por debajo de lo ordinario. Porque luego Pablo tiene que exhortarles con algunos asuntos de pecado muy básicos. Tiene que decirles, ahora, dejen de mentir el uno al otro, dejen de robar el uno del otro, deberían dejar de embriagarse o emborracharse y decir groserías. Entonces, dentro de la iglesia había esa situación, esas necesidades. Si no fuera así, Pablo no hubiera mencionado eso. Entonces, cuando Pablo se pone de rodillas en el suelo de su presión, orando por la iglesia en Éfeso, spectacular spiritual blessings for pidiendo por ellos bendiciones espirituales espectaculares. Esto es la manera en que Pablo ora por esta iglesia. Y tiene que significar que esto es para nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo le llevaría al apóstol Pablo a pedir tantas cosas que en realidad no son conforme a la voluntad de Dios? Porque Pablo incluso oraría así, pidiendo tantas cosas que simplemente fuera como de un sueño ilusorio o imposible. ¿Por qué el Espíritu Santo causa que Pablo escriba esto? Que diciéndoles, así oro por ustedes. Una carta a los Efesios que se iba a preservar para todo el tiempo en las Santas Escrituras. El hecho de que aparece en tu Biblia comprueba que realmente Dios quiere que veamos esto como es la voluntad para nosotros, para cristianos comunes y corrientes. Esto es para nosotros. it's proof these are valid Es petitions for comprobante de que estas son peticiones válidas que podemos orar nosotros. Ahora, es verdad, muchas veces cuando oramos, no estamos convencidos, ¿es la voluntad de Dios o no? No estoy seguro. Pero esta lista de peticiones, no hay duda alguna. Podemos estar 100% seguros. Pues yo sé que podemos orar de la misma manera, conforme a esos versículos, y orar e interceder por otros. Así que eso es lo esencial. Quedar convencidos de que esto realmente es la voluntad de Dios. Esto es como la llave que abre el tesorero. Hay que estar convencidos de que eso sí es la voluntad para todos los cristianos. Y estas cosas específicas son para nosotros. Por supuesto, no vamos a tener a menos que pidamos. Tenemos que orar, tenemos que pedir en fe, esperando que Dios sí va a obrar y contestar y actuar exactamente conforme a como describe su palabra. ¿Cuáles son las cosas específicas que vamos a hallar en esta oración que podemos pedir definitivamente para nosotros, que Dios haga para nosotros? Pues esto va a ser como un panorama, pero quiero que quedes emocionado. 5 peticiones, 5 cosas que pide de versículo 16 a verso 19, seguido por 20 y 29. Entonces yo veo esto como unas escaleras. Esas peticiones son escaleras como llegando a la cima ahí en 20 y 21. Entonces empieza en versículo 16 con paso número 1. Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Ese es el paso primero. El primer escalón. Todos tenemos debilidades por dentro. Hablando de ser fortalecidos con poder por el espíritu en el hombre interior. En el hombre interior. Somos débiles en denuedo, en fe, en sufrimiento. Somos débiles en entender cosas. Somos débiles en manejar relaciones difíciles y resistir tentación. Estamos bastante desanimados, ansiosos y deprimidos.
Bueno, eso es la verdad, aunque no se quiere hablar mucho ahí sobre una comida y una plática, pero es verdad. Hay toda estrategia satánica que se emplea de parte del enemigo y te garantiza que en cuanto a estas debilidades es algo que te está estorbando y no vas a seguir subiendo el resto de los escalones a menos que estés logrando esto en el primer escalón, fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Y esto va a ser una gran ayuda para nosotros, reconocer esto, que la ayuda está cerca, a nuestro alcance. El Espíritu Santo que mora en ti, Él sabe cuál es el problema y sabe cuál es la solución. Está ahí mismo para entrar y ayudar y arreglar el problema y traer sanidad y poder. Es el poder de Dios. El poder de Dios aplicado justo aquí en nuestras debilidades. Pero tenemos que pedirle, ¿sí? Tenemos que pedir que nos fortalezca así en el hombre interior. Yo oro esto casi todos los días, casi a diario, de muchas maneras, pero puedo pedir esto. Que el Espíritu Santo me fortalezca. Y lo hace. Y me fortalece. Y me da gran ayuda en mis debilidades. Y puede haber grandes avances. So, en realidad, lo que consideras ser tu debilidad interior puede llegar a ser una fortaleza para ti. Pero voy a agregar una caución. Cuando, cuando el Espíritu Santo trata contigo en esos problemas, podemos llamarles debilidades, pero pueden ser pecados, plenos pecados en el hombre interior. Y es necesario que respondamos a los pecados que está señalando el Espíritu Santo. Y tenemos que prestar atención a eso, malas actitudes, descontentamiento, idolatría, falta de perdón y de perdonar a otros. Entonces tienes que responder a lo que el Espíritu Santo te muestra, o si no, no va a ocurrir esa sanación y no vas a seguir subiendo los escalones. Tenemos que ser fortalecidos por el Espíritu Santo en el hombre interior. Pero date cuenta que tienes mucha ayuda, muchísima, y eso nos alivia en cuanto a nuestras necesidades. Ahora, subamos al escalón 2. ¿Y qué es eso? De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Entonces, antes de seguir a este próximo paso de Cristo morando en nuestros corazones, ¿pero de qué se trata? Estamos acostumbrados a la expresión pedir que Cristo entre en tu corazón. Pero no es de lo que se trata esto. No es su significado. Eso no está hablando de alguien que se convierte a ser cristiano. Pablo está escribiendo a cristianos que llevan años como cristianos. Tampoco se trata de una persona recibiendo el Espíritu Santo por primera vez, como para morar en ellos. Estos cristianos han tenido el Espíritu Santo desde hace tiempo, a medida que Él está tratando con el asunto del Espíritu. Entonces, no es eso. Entonces, ¿qué es? Si no es la conversión, si no es recibir el Espíritu Santo por primera vez, es que el, el cristiano experimente algo muy especial en su vida a diario, que experimente la cercanía, la intimidad de la persona de Jesucristo morando en ellos. Está intercediendo por ellos para que disfruten de esa experiencia. Y es un permanecer de continuo y comunión continua con Cristo. Cada cristiano tiene momentos especiales en ocasiones y alabado sea Dios por esos tiempos y esas experiencias cuando se acerca el Señor. Pero la palabra clave aquí es la palabra morar, o que Cristo more. Significa que Cristo siempre está tan cerca de ti. Hermanos y hermanas, tú puedes despertarte mañana tras mañana sabiendo que Cristo está tan cerca de ti. Y no es solo que pienses en Cristo ahí atrás como en las páginas de la historia,
o pensando en Cristo como ahí en el cielo, que es verdad, Él está radiando su gloria de ahí. Pero también la Biblia habla de Cristo en ti, la esperanza de la gloria, y para que experimentes esa realidad de esa gloria. Y eso es la petición de Pablo por ellos. Y ustedes ya conocen la teología, pero que experimenten Jesucristo e intimidad con Él tan de cerca en sus corazones a diario. Ustedes cantan esa canción que dice que camina conmigo y habla conmigo y me dice que yo soy de Él. Entonces, ¿cómo ocurre esta experiencia más rica y abundante de comunión con Cristo? ¿Cómo pasa? Porque tendemos a pensar que tengo que experimentar cosas, entonces yo tengo que tratar de como imaginar que sea una realidad, como hacia un sentido místico, algún sentimiento así. Pero el versículo nos dice que Cristo muere. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice al final? Por la fe, por la fe. Entonces, esa es como una pista muy buena. A medida que crees algo, a medida que estés creyendo todas las verdades asombrosas y gloriosas que la Biblia nos dice acerca de nuestra unión con el Señor Jesús, todos estos versículos hablando de estar en Cristo y Cristo estando en ti. Y luego somos como pámpanos, morando, permaneciendo en la vid, ¿sí? Creyendo en esas realidades, meditando en esas realidades, Right now might be, 2 pages in a systematic theology book. que quizás ahora sean de 2 páginas en un libro de teología sistemática, pero hay que creerlo y creer que realmente Cristo está morando en mí, que sí soy como el pámpano, permaneciendo en la vid. Cuán glorioso es. Y Pablo está pidiendo que ellos experimenten eso. Ahora, escalón 3, al seguir subiendo, y que arraigados y cimentados en amor, versículo 17, esto se refiere a ustedes amando a otros o amando a Dios, pero manifestado al amar a otros. Y esto se trata de raíces, raíces de un árbol o un cimiento de un edificio conectado al suelo, como un fundamento de una estructura. Tu vida ha de ser de amor como el cimiento de tu vida. El amor no es solo como algo de pintura, como algo de afuera, algo externo, dice. El amor ha de ser allí mismo en el corazón, del corazón. El factor motivador que te impulsa a hacer todo en tu matrimonio, en criar tus hijos. Si estás tratando de evangelizar a alguien, el amor. El amor tiene que ser fundamental en cualquier ministerio en que estás. En tu servicio hacia otros, a los santos, tienes que tener mucho amor para hacer todo esto. Ya sabemos, 1 Corintios 13, ¿no? Hablando de no importa cuán dotado seas o lo que hagas, no importa cuán sacrificial tú seas, pero si no está saturado por amor, entonces es como címbalos que retiñen. Es nada. Entonces hay que ser marcados por masivas cantidades de amor. Cuando preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dice 2, amar a Dios y amar a tu prójimo. Con todo nuestro ser, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y un amor radical y comprensivo. Por naturaleza no somos así. Eso tiene que ser algo sobrenatural. Esta fuente de amor para que esto siquiera pueda tener sentido. Entonces, ¿dónde tú vas a obtener eso? ¿Dónde vas a conseguir un amor así? Un amor tipo que Jesús nos llama. ¿Tú crees que puedes echarle más ganas, esforzarte más o algo así? Tengo una mejor idea. ¿Qué tal si junto con nuestros mejores esfuerzos para ser amorosos, qué tal si también hacemos esta oración
pidiéndole, Señor, yo quiero ser arraigado y cimentado en amor. Yo quiero que eso es lo que me motive, que eso es lo que me impulse. Padre, Dios, tú tienes que hacerlo para mí. Tu palabra me dice que eso es algo real y es tu deseo para darme este amor, este tipo de amor, para ser cimentado en amor. Que este amor puede ser como las raíces de estos árboles que nos rodean aquí por el lago todo el día, 24 horas al día. ¿Qué hacen esos árboles? Constantemente están haciendo el mismo trabajo, recibiendo humedad y nutrientes, constantemente renovando ese árbol con las provisiones que necesita. that the apostle gives us here. And that's that we Que seamos como este árbol de amor que nos describe aquí, ¿no? Pablo, para todo lo que vamos a desempeñar. Ahora, el cuarto escalón. Eso también se trata de amor, pero esto se trata de amor hacia otro sentido. Eso es versículo 18, para que seáis capaces de comprender con todo lo santo cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Previamente hablaba del amor hacia otros y ahora eso habla del amor de Cristo hacia mí. Ahora, todos en la iglesia de Efesios sabían que Cristo les amaba. Todos sabemos que Cristo nos ama. Bueno, no hay nada de controversia ahí. Jesús ama a las personas, ama a los cristianos. Entonces todos estamos de acuerdo con ese concepto. Entonces, ¿por qué está orando Pablo exactamente aquí? Que comprendamos, que perciban, que de alguna manera puedan entender la magnitud en sus mentes de este amor. Esta naturaleza tan diversa y grande e inmensa de este amor. Oh cristiano, escúchame. Todos nuestros pensamientos sobre el amor de Jesús hacia nosotros son tan patéticos y pequeños. Lo que pensamos en el amor de Jesús no son dignos de Él para nada. Solo vemos como pedacitos. Ah, pues esto, ay, qué padre. Ah, pues sí, me ama. Bueno, qué bonito. Pues cuán misericordioso ha tratado conmigo aquí. Pues wow. Es como vemos como pedacitos aquí y aquí, ahí de ciertas cosas. Y Pablo está orando por esta iglesia en Éfeso. Oh, si pudieran comprender cuán grande es el amor de Cristo para ellos, entonces va más allá. En todas dimensiones, anchura, longitud, es tan masivo en todas maneras. Si pudieran entender eso, les va a ayudar muchísimo en cada aspecto de sus vidas. Solo ver el amor de Jesús. Nuestra perspectiva es demasiado pequeña y limitada. Y debería ser algo tan inmenso, tan vasto, tan grande. Así que esto aplica a todo. Realmente, literalmente aplica a todo en la vida cristiana. Todo lo que te afecta. Y en el amor de Jesús tiene que ver con eso. El amor de Jesús viene a ti de todos ángulos, todo el momento, en todo tiempo. Esa es la idea aquí. Longitud, anchura, profundidad en cada problema, en cada peligro, en cada prueba aplastante. Quizás algunos de ustedes ahora están enfrentando a una prueba aplastante ahora y van a regresar a casa, a sus hogares. Si tan solo pudieran comprender esto, comprender el Cristo glorificado en su trono y cuánto amor Él está derramando sobre ti en todo momento, en esas pruebas, cambiaría todo en cuanto a tú percibes estos problemas y necesidades. Si pudieras comprender la consolación y la paz de Cristo para ti. Si Cristo me ama así y estoy nadando en un mar del amor divino por todo sentido y Romanos 8 nos convence que no podemos ser separados
no importa de las cosas malas que nos pasen, es verdad. Y si esto es verdad, y es verdad, ¿qué podría pasarme que me resulta mal si me ama tanto? Él que tiene sabiduría infinita y poder infinito. Y dice que este asunto es tan enorme que dice que sobrepasa el conocimiento, que para toda la eternidad no se va a volver aburrido, porque en toda la eternidad estaremos viendo cada vez más la gloria y el amor de Dios por millón de millones de años. Ni siquiera habremos comprendido la totalidad de su amor, pero ahora mismo podemos comprender mucho más de cuánto nos ama Jesús. De esto se trata esta oración de Pablo. Podemos pedir a Dios para ver específicamente más del amor de Jesús para mí, y eso cambiará tu mundo. Y ahora al quinto escalón. Y dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Podría predicar un sermón completo sobre esto y sin llegar a saber qué significa. Es tan grande este enunciado. He hablado de muchas cosas, probablemente como, pero para ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, ¿qué tan grande es Dios? ¿Qué tan grande es esta plenitud para ser lleno de esa plenitud? ¿Qué es eso? Nunca diríamos esto, ¿verdad? Si eso no estuviera en nuestras Biblias, nunca diríamos esto. Esto es como algo que diría como uno de esos predicadores de la prosperidad tan eh, fuera de lugar y irreverente. Pero esto es algo en nuestras Biblias y todavía tenemos miedo de decirlo. ¿Cuántos de ustedes han dicho a su esposa, sabes, amor, creo que por fin ha llegado a ser lleno de toda la plenitud de Dios? Pues suena como, pero eso es lo que dice en la Biblia. Eso es para nosotros. Es lo que traté de convencerles en los primeros 10 minutos. Realmente es para nosotros. Por eso está en tu Biblia y deberías ser lleno de toda la plenitud de Dios. Ay, que oremos esto por los cristianos comunes y corrientes, porque son cosas para nosotros. Y eso es lo que Él pide por esta iglesia de creyentes, que puedan crecer mucho más. Y Él puede decir eso sin estar equivocado. Yo quiero ser lo más lleno de Dios que pueda ser, ¿verdad? Las personas sí hablan así cuando se trata de avivamiento y cuando se derrama el Espíritu Santo. Probablemente tiene que ver que hay como hay algunos los lugares. No, eso quiere decir que no hay ningunos como lugares en nosotros donde Dios no puede entrar. Lugares oscuros. No, Dios llena a todo. Cosas. Eso significa que estamos totalmente satisfechos en Dios, llenos de Él. Él te satisface completamente. Estamos totalmente sometidos a su control. El Señor Jesús hizo eso perfectamente. Hizo toda la voluntad del Padre. Sí, haciendo toda la voluntad de Dios, todo el momento sería lleno de su plenitud. Aquí en la tierra, que se haga tu voluntad, Padre. Pues sí, estamos aquí en la tierra todavía en esos cuerpos carnales, pero al leer estos versículos, especialmente eso de dice ser llenos de toda la plenitud de Dios. Podemos pensar, eso tiene que ser como una exageración, ¿no? Pues bendito sea Pablo, pero está exagerando. Por supuesto, no puede esperar que una iglesia llena de cristianos ordinarios, luchando con cosas tan pequeñas como perder control de sí mismo y enojarse, ¿cómo pueden ellos crecer así en toda la plenitud de Dios? Eso tiene que ser algo de exageración. Bueno, seamos prácticos, ¿no? Esa actitud ahí mismo es exactamente por qué Pablo tiene que añadir versículo 20.
porque está tratando de convencer nuestra fe tan débil que Dios realmente hará todo esto para nosotros. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Esas palabras se llevan una después de la otra, ¿no? Y toda la idea ahí es que Dios contesta la oración. Y que bien, Dios contesta las oraciones. Pero es lo que eso dice que va más allá de lo que pedimos y se agrega al siquiera lo que pensamos o a lo que imaginamos y saber que realmente va abundantemente más allá de todo lo que pedimos o pensamos, mucho más abundantemente de lo que es como una cascada que sigue en aumento. Nos da la idea de que Dios es absolutamente, infinitamente grande y masivo y quiere hacer cosas extraordinarias para su pueblo. Memorizamos esa parte del versículo, pero el fin del versículo también es súper importante. Dice, según el poder que obra, ¿dónde? De- dentro de nosotros, en nosotros. ¿No dice eso tu Biblia? No es solo el poder de Dios por afuera, pues Dios es muy poderoso afuera, pero la promesa, al memorizar versículo 20, es una promesa grandísima, pero por el contexto, solo leer el contexto, eso dice lo que Dios hace en nuestras vidas. Es Dios capacitándonos a tener este crecimiento espectacular espiritual para ser llenos de la medida de su plenitud. Es el poder de Dios obrando en ti. Dios dándote ese tipo de vida como un creyente en respuesta a nuestras oraciones. Sean específicos. Entonces, ¿por qué Dios haría todas estas cosas gloriosas dentro de nosotros? ¿Solo para solo para que tengamos buenos sentimientos y sintamos cosas? Pues sí, hay emociones y sentimientos, pero aquí versículo 21 nos explica a dónde va todo esto. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Todo se mueve hacia el sentido de la iglesia de Cristo siendo gloriosa. Entonces, ponte a pensar en tu iglesia local allá en donde vives. Pero Leaders in your church, all the elders and deacons and whatever you call them. y los ancianos y los diáconos ahí en tu iglesia, ¿qué tal si todos ellos fueran llenos de toda la plenitud del Espíritu de Dios? Quizás la iglesia sería un poco más gloriosa, pero por favor no pares ahí, porque al principio dije, eso no es específicamente para los pastores y misioneros, pero ¿qué pasa si tú y como 2/3 de los otros miembros fueran también llenos de la plenitud de Dios, experimentando estos 5 escalones que hemos visto aquí? Otros miembros de tu iglesia fueran llenos así. ¿No sería que tu iglesia luciera más gloriosa si otros miembros de tu iglesia? Habría mucha más luz, mucha más vida y más realidad en tu iglesia local. Y de hecho podrías trastornar tu ciudad. Habría resultados de eso. No sería como sentir algo bonito y no, es algo que abundaría para la gloria de Cristo en donde tú estás. La iglesia sería lo que la iglesia debería ser, en comunión con el Señor Jesucristo, funcionando como su cuerpo aquí en la tierra. Habría gloria en la iglesia. Y solo por si acaso pienses que eso solo fue para los tiempos allá, tiempos antiguos de la Biblia, pero Pablo añade, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, por siempre. Así que eso es para nosotros, amados, para nosotros en nuestra generación, no solo para
siglo XVIII, no solo para la Reforma o para un momento especial en la historia. Eso es para todas las generaciones. Y la iglesia gloriosa de Cristo en todas las generaciones, en nuestra generación. Y miramos a mucho, mirando a lo que está sucediendo en el mundo, y vemos esto es una generación muy mala, y pues todo este tipo de sentir. Pero que vivamos de esta manera, hermanos, y que reconozcamos que esta es la generación en que la iglesia de Cristo pueda lucir gloriosa. Y caminando así es evidencia de vida, evidencia de que, y Dios dice, podemos pedirle, podemos vivir de esta manera. Y esa es la manera en que debemos orar por nosotros mismos y por otros, por nuestras naciones. Y de hecho puede ser una realidad. Nos ha dado aquí el mapa, en estos versículos, nos ha dado la instrucción de cómo ser una iglesia gloriosa en esta generación. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué van a hacer ustedes con esto? ¿Cómo van a responder con esta escritura? Pero con estas escrituras, con estos versículos aquí, ¿cómo vas a responder? ¿Estás convencido que esta es una gloriosa descripción de la vida cristiana, intencionada para ti, especialmente para ti? Está ahí y puedes pedirle a Dios por estas cosas, por cosas específicas, con toda certeza que recibirás porque está en la Biblia. Solo tienes que ver que Dios realmente desea darte esto, lo que acabamos de estudiar. Y sí, es su voluntad para nosotros ser fortalecidos con poder en el espíritu, en el hombre interior. Es su voluntad que experimentemos la cercanía e intimidad de Cristo morando en nuestros corazones. Sí, es su voluntad que nuestras vidas sean tan saturadas que es como las raíces del árbol recibiendo nutrientes y que operemos así de esa fuente de amor. Sí, es su voluntad que recibamos mucho más de cuánto nos ama Jesús y ser confortados y regocijándonos. Y es su voluntad que seamos llenos de toda la medida de la plenitud de Dios. ¿Estamos convencidos de esas cosas? Entonces, mi pregunta otra vez es, ¿cómo vas a responder? Me doy cuenta que muchas veces no recordamos lo que pasa desde el púlpito de los sermones. Seguimos con nuestras vidas, pero mi petición ha sido que puede haber 5 de ustedes, quizás 50 de ustedes, que donde esos versículos toman control de ti, que se apoderan de ti, como a mí en el último año. Y pueden encontrar muchos sermones sobre esos versículos. Es fácil memorizar estos versículos, pero es otra cosa hacer que esos versículos sean una realidad en tu vida y empezar a meditar en ellos y crecer en esta verdad. Y sí crecerás. Y tal vez habrá algunos de ustedes y el Señor les lleva a, a agarrar su verdad de una manera maravillosa y ser fortalecidos en el Espíritu, liberados de lo que está impidiendo este proceso de crecimiento espectacular. Y quizás dentro de un año volveremos y alguien me dirá, esa verdad de la que predicaste, eso tomó control de mí, esos versículos, y, y el Señor, por su gracia, me ayudó y me hizo crecer en todas esas áreas. Y mi vida ha sido transformada. Siento que he crecido más en el último año que en todos los años anteriores. Quizás algunos de ustedes puedan volver aquí en un año y decir eso.
Pues eso es lo que me ha pasado a mí. Pues el Señor ha usado su palabra para ayudarme a crecer, quizás más que he crecido en toda mi vida como cristiano. Y, y, y como empecé a hablar en el ser recién convertido y ese asombro y las posibilidades sin límite. Y Pablo dice que eso puede ser para ti. Believe what is there. It's Esto not no a es algo narrow. estrecho o una vida aburrida y rutinaria. Ser de Él, ser uno de los suyos y caminar con Él a diario. Amén.